Ok, compañero, entonces buenas noches para todos. Les agradezco por su participación en este tercer ciclo de neumología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad de la Internacional de Américas. Estamos en presencia del doctor Luis Amat. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Él es especialista en anatomía patológica. Entonces, doctor, te agradezco por esta colaboración y espero que sea de agrado a todos. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegra mucho estar en presencia de todos ustedes. Algunos nombres me son familiares. Voy a prender mi cámara un ratito, ¿sí? Así nos vemos. Bueno. Ahí está encendiendo mi cámara y enseguida estamos comenzando, ¿sí? Bueno, mientras mi cámara está encendiendo, vamos a hablar pues hoy sobre la anatomía patológica de tumores pulmonares. Ahí estoy, ¿verdad? Recuperándome, les cuento del COVID, ya estoy casi 100%, por suerte. De hecho, hoy es mi último día de aislamiento, así que estamos ya bastante mejorados de salud, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase, ¿verdad? Nuestra presentación de tumores pulmonares y todo lo que tiene que ver con la anatomía patológica específicamente, así que adapté esta clase específicamente para este tema. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo que sea, me pueden interrumpir en cualquier momento o directamente dejamos las preguntas para el final, como ustedes quieran, ¿ok? Bueno, con respecto a los carcinomas pulmonares, ¿sí? Realmente ocurren la gran mayoría en pacientes mayores, ¿sí? El rango de edad es más o menos entre 40 y 70 años, la gran mayoría, pero existe un pequeño porcentaje, más o menos un 2%, que ocurre antes de los 40 años de edad, ¿sí? Hablamos específicamente de los carcinomas porque corresponde al 90-95% de todos los tumores pulmonares, ¿sí? Y el pronóstico sigue siendo hasta el día de hoy malo, por dos motivos principalmente. Uno, porque no existen lamentablemente hasta el momento métodos que sean, digamos que fidedignos para diagnosticar cáncer de pulmón en forma temprana, ¿ok? Y segundo, porque con imágenes, cuando el tumor se hace visible es porque ya se encuentra relativamente avanzado y no es que uno se haga tampoco radiografías de rutina todo el rato para decir que tiene un tumor pulmonar, ¿verdad? Debido a esto, continúa siendo hasta el día de hoy el cáncer de pulmón la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, tanto en varones como en mujeres. Y eso que el cáncer de pulmón no es el cáncer más frecuente, les cuento. En varones el cáncer más frecuente es el de próstata. En mujeres, el cáncer de mama hoy por hoy, ¿verdad? A nivel mundial. Sin embargo, sigue siendo el cáncer de pulmón el cáncer más letal de todos. Ya para cada uno de los subtipos que vamos a ir viendo después, vamos a ir hablando sobre la relación que tienen con el tabaco, porque todos ellos tienen relación con el tabaco, en mayor o menor medida. Vamos a ir explicando eso en su momento. Bueno, muy bien. Con respecto a las lesiones precursoras de cáncer de pulmón, tenemos diferentes tipos que originan obviamente diferentes tipos de tumores también. Cuando hablamos de displasia escamosa y carcinoma in situ, hablamos de los carcinomas escamosos. La llamada hiperplasia anomatosa atípica y el adenocarcinoma in situ son obviamente lesiones que originan adenocarcinomas invasivos. Y la hiperplasia difusa de células neuroendocrinas es una lesión sobre todo y más que nada precursora para los llamados tumores carcinoides, ¿verdad? Hay otros tumores que también son de origen neuroendocrino, que se supone nacen también de células neuroendocrinas, pero como son tumores mayormente agresivos, es mucho más difícil detectar su lesión precursora, ¿ok? Como vamos a ver después, los tumores carcinoides son tumores malignos de buen pronóstico y en los cuales es más fácil justamente detectar este tipo de lesiones, ¿verdad?
Ahora vamos a mostrar las dos primeras que están acá y más adelante en cada, digamos, apartado correspondiente los demás. Bueno, esta es la llamada hiperplasia neumatosa atípica, lesión precursora de adenocarcinomas. Se le conoce, como ustedes pueden ver en la imagen, porque este tipo de lesiones presenta tabiques alveolares más gruesos de lo normal. Les marco ahí donde se ve eso, ¿verdad? Y que se encuentran revestidos por neumocitos atípicos, ¿verdad? O sea, de tamaño más grande de lo normal, pero la atipia no suele ser en este punto muy marcada y tampoco lo es la estratificación del epitelio, que suele verse más simple o en todo caso con algunas áreas focales de pseudoestratificación. Y es importante eso que estoy diciendo porque este tipo de lesiones pueden confundir, si es que uno de repente no está muy habituado a verlas, con los adenocarcinomas in situ pulmonares, que vamos a ver que realmente en imágenes posteriores cómo es que se ve diferente, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos directamente del carcinoma escamoso, esto sigue una secuencia previa de una metaplasia escamosa, en la gran mayoría de los casos secundaria a pacientes, digamos, a los efectos mismos del tabaco, que sufre cambios progresivos de displasia, que cuando alcanza todo el espesor del epitelio pasa a ser un adenocarcinoma in situ, o un carcinoma in situ de tipo escamoso, mejor dicho, y finalmente un carcinoma de tipo invasivo. Un concepto importante que tienen que manejar aquí es que las lesiones precursoras de cáncer no progresan sí o sí a cáncer, ¿ok? Muchas de ellas inclusive pueden regresar en forma espontánea. El problema está que predecir en qué porcentaje o cuáles de estas lesiones van a regresar en forma espontánea es en la práctica imposible, ¿verdad? Y cuáles de ellas van a terminar siendo un carcinoma invasivo, no hay manera de predecirlo tampoco. Pero se sabe que si un paciente tiene una biopsia, se detecta un carcinoma in situ, no significa que necesariamente eso termine convirtiéndose en un carcinoma invasivo. Bueno, acá vemos un carcinoma tipo escamoso in situ en la imagen. Noten ustedes cómo se caracteriza este proceso por una displasia que compromete todo el espesor del epitelio, ¿ok? Pero como definición, esto no tiene que estar atravesando la lámina basal, ¿ok? Bueno, ¿cómo se clasifican los tumores pulmonares según la OMS, Organización Mundial de la Salud? Esta es una clasificación bastante resumida, ya que hay subtipos mucho más raros que han ido apareciendo, digamos, con el tiempo. Sobre todo, más que nada, de adenocarcinoma. Algunos de ellos vamos a caracterizarlos más adelante, pero igualmente muy útil para ver los tipos de carcinoma que principalmente se presentan en pulmón, ¿verdad? Vamos a ir en cada apartado viendo el carcinoma epidermoide, que tiene algunas variantes. Vamos a mencionar sobre todo las que tienen ciertas particularidades desde el punto de vista pronóstico, ¿sí? Carcinomas células pequeñas, adenoscarcinomas, ¿sí? Hoy por hoy el adenocarcinoma es el más frecuente de todos los tipos de carcinoma pulmonares. Carcinoma de células grandes, vamos a ver el carcinoma adenoscamoso también. Del tumor carcinoide también vamos a estar conversando en la clase de hoy. Dos pequeños comentarios acá, ¿verdad? No vamos a mostrar los carcinomas de tipo sarcomatoide. Considero que de histología un poquito complicada, sobre todo para ustedes, pero sepan que si alguna vez leen un carcinoma sarcomatoide o también se, digamos, diagnostica como carcinoma a células fusiformes, corresponde justamente con un carcinoma con un fenotipo de un sarcoma, y eso hace que se comporte en forma bastante agresiva, ¿ok? Mientras que por otro lado, los carcinomas de glándulas salivales son muy poco frecuentes en las vías respiratorias, pero en algunos casos pueden llegar a verse debido justamente a que el aparato respiratorio, como ustedes saben, nace el intestino anterior, ¿verdad? Que embrionariamente hablando, o ya en la vía fetal todavía inclusive, corresponde el intestino anterior a todo lo que origina desde la cavidad oral hacia, o hasta, mejor dicho, la segunda porción del duodeno, en el punto en el cual desemboca el conducto coledo, ¿verdad?
Todo ese intestino anterior tiene origen común con gran parte del aparato respiratorio. Pero igualmente les repito, es raro ver carcinomas de glándulas salivales en el aparato respiratorio, no es nada frecuente. Esta frecuencia que estamos viendo ahora mismo de los diferentes carcinomas que se presentan a nivel del pulmón, podríamos decir de que ha variado en la actualidad en el sentido que los adenocarcinomas ya están alcanzando prácticamente el 50% en frecuencia. Cada vez con el tiempo ha ido aumentando más en frecuencia el adenocarcinoma y disminuyendo mucho el carcinoma escamoso, que hoy diría que está más o menos por el 15%, ya no tanto en el 20% que se encuentra escrito aquí, ¿verdad? El carcinoma de células pequeñas sí se mantiene más o menos en ese porcentaje de 14%. Los carcinomas de células grandes han ido bajando cada vez más y más en porcentaje. Vamos a explicar después por qué cuando veamos este apartado. Y el resto corresponde a más o menos un 25%, ¿verdad? Este fenómeno que ha hecho que en la actualidad los adenocarcinomas sean, digamos que, más frecuentes que el resto, o mucho más frecuentes, es porque el adenocarcinoma pulmonar es el que tiene menos relación con el tabaco. Y realmente, ¿verdad? Ha disminuido bastante a nivel mundial el consumo de tabaco, ¿verdad? Hoy por hoy ya hay gente que, por ejemplo, no fumaba antes y prefiere más el cigarrillo electrónico. Les cuento que independientemente de todo lo que ustedes puedan leer del cigarrillo electrónico, no hay hasta el momento suficientes, digamos, años de consumo de cigarrillo electrónico como para que uno pueda saber qué tanto efecto negativo con respecto al cáncer puede producir en el pulmón. Van a leer por ahí que es peor que el cigarrillo, van a leer por ahí que no es, digamos, no hace tanto daño como el cigarrillo mismo, ¿verdad? Pero la verdad es que se necesita más tiempo, ¿verdad?, de consumo en la población general para que pueda hacerse un estudio serio y se pueda ver realmente qué tan perjudicial es el cigarrillo electrónico, ¿verdad? Famoso vape. Bueno, comenzamos hablando del carcinoma escamoso y el mismo tiene una estrecha relación con el tabaco. No es el carcinoma, digamos, con más fuerte asociación con tabaco, pero sí es uno de los que más fuerte asociación tiene, ¿verdad? La mayoría nace de los bronquios relativamente grandes, tanto segmentarios como subsegmentarios, ¿verdad? De ahí que tengan localización en el pulmón, preferencialmente central o cercano a la línea media, ¿verdad? Por motivos que no se, digamos, están muy bien caracterizados, se están viendo en la actualidad cada vez más y más carcinomas escamosos en la periferia del pulmón, ¿verdad? No se sabe exactamente por qué, pero según los datos que estamos recabando recientemente, se ha podido, digamos, reconocer esto, ¿verdad? Eh, las variantes de carcinoma escamoso, aparte de la usual, ¿verdad?, corresponden a la basaloide, la papilar, la variante a células claras y también a células pequeñas. Ojo, esta variante carcinoma escamoso a células pequeñas no tiene nada que ver con el carcinoma neuroendocrino a células pequeñas que vamos a ver después. ¿Ok? Con respecto al pronóstico, que es importante que ustedes manejen, que la variedad basaloide es una variedad agresiva de carcinoma escamoso. El carcinoma papilar, por otro lado, es más bien una variante bien diferenciada de carcinoma escamoso y con pronóstico relativamente mejor que el resto, ¿verdad? Los carcinomas a células claras escamosos, a células pequeñas, no tienen mucha diferencia pronóstica comparando con la variante usual. ¿Ok? Bueno, muy bien. El crecimiento puede ser de tipo exofítico o invasivo y, muy importante, la inmunohistoquímica en muchos casos. Para carcinoma escamoso solemos ver positividad para la proteína 40 y para la proteína 63 que dan obviamente positividad a nivel del núcleo. No está mencionado ahí, pero los carcinomas escamosos son positivos también
para citoqueratina 5-6, ¿ok? ¿Por qué les voy a ir mencionando qué marcadores usualmente son importantes reconocer en cada subtipo de carcinoma, ¿verdad? Porque, sobre todo en biopsias, muchas veces es muy difícil determinar si el carcinoma que estamos viendo es de tipo escamoso o adenocarcinoma, ¿ok? Porque las biopsias son pequeñas y son limitadas. Y para el tratamiento correcto del paciente es fundamental diferenciar esos dos tipos de carcinoma principalmente. Ni que decir si fuera un carcinoma de células pequeñas, pero el carcinoma de células pequeñas tiene particularidades morfológicas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, en esos casos nos valemos mucho de la inmunohistoquímica cuando las biopsias son pequeñas para hacer un diagnóstico adecuado, ¿ok? Bueno, ahí tenemos en esta imagen la localización típica de los carcinomas escamosos, en este caso bien central, como ustedes pueden ver, localizado a nivel de la pared de uno de los bronquios principales. Vean cómo en este caso produce, digamos, casi una obstrucción completa de la luz de ese bronquio principal, lo cual clínicamente puede crear un colapso completo del pulmón de ese lado y el paciente obviamente va a presentarse con una dificultad respiratoria importante. Vemos también cómo se encuentra en esta zona ya infiltrando el propio parénquima pulmonar. ¿Por qué los carcinomas escamosos son preferentemente centrales? Porque la metaplasia escamosa se origina del epitelio respiratorio y los bronquiolos, ¿verdad? Especialmente los bronquiolos más pequeños no tienen más epitelio respiratorio y por eso es menos frecuente que produzcan ese fenómeno de metaplasia escamosa, ¿ok? A pesar de ser centrales principalmente en su origen, eso no significa que invadiendo el parénquima pulmonar no puedan terminar llegando e invadiendo después la pleura, lo cual tiene implicancias pronósticas importantes. Como estamos viendo justamente en la imagen, un tumor bastante grande que ya se encuentra básicamente invadiendo la pleura, ¿sí? Pero por otro lado, por su localización preferentemente central, más rápidamente puede invadir la carina, puede invadir la tráquea, signos de muy mal pronóstico, inclusive por esa localización puede llegar a invadir inclusive hasta los grandes vasos, ¿verdad? Tanto los vasos del hilo pulmonar primero, como inclusive los grandes vasos que desembocan en la aurícula derecha, en especial la vena cava inferior. Bueno, en algunos casos pueden sufrir una cavitación, como estamos viendo acá los carcinomas escamosos, y esa cavitación central se ve sobre todo, por motivos que realmente no sé explicar yo, en los carcinomas escamosos de origen periférico, más que en los que tienen origen central, y corresponden sencillamente a áreas de necrosis tumoral que al desprenderse dejaron esa cavitación. Bueno, esta es la lesión precursora, ya la vimos en imágenes previas, la volvemos a ver, corresponde a un carcinoma in situ, ¿verdad? De tipo escamoso. Vean cómo el mismo no se encuentra invadiendo el tejido conjuntivo subyacente, o sea, no atraviesa la lámina basal, significa esto, ¿verdad? Bueno, y el carcinoma escamoso infiltrante se reconoce más fácilmente, como algunos de ustedes quizás ya sepan, porque forman nidos de células epiteliales con formación de queratina. Y los mismos pueden gradarse en bien, moderada y pobremente diferenciados justamente en base a qué tanta queratina produce el tumor. Vale decir, mientras más queratina produce el tumor, se considera que es mejor diferenciado. Queratina la estoy marcando ahí en la imagen para que ustedes recuerden cómo se tiene que ver al microscopio. Otra manera también, digamos, más difícil de apreciar para reconocer un carcinoma escamoso es que esos nidos de células normalmente contienen mucho citoplasma eosinófilo y característicamente muestran, como estamos viendo acá, estoy marcando la zona, ¿ok? Los llamados puentes intercelulares, que comparando con la epidermis, corresponden justamente a los desmosomas del estrato espinoso de la piel. Se ven también en carcinomas escamosos,
Mientras mejor diferenciados sean, mejor se ven todavía. Bueno, el adenocarcinoma es, digamos, la variante sobre la que más extensamente vamos a hablar porque es la que más se estudia en el día de hoy por ser el tipo de carcinoma más frecuente del pulmón en la actualidad. Y vamos a comenzar con esto, que son justamente cambios muy importantes que se hicieron con relación a este tema en la OMS en el año 2015, ¿verdad? Y para cada apartado vamos a ir viendo con mayor detalle qué significado tiene lo que estamos leyendo acá. Primero dice, se eliminaron las terminologías de carcinoma bronquiolo-alveolar y adenocarcinoma tipo mixto, ¿ok? Actualmente el carcinoma de tipo bronquiolo-alveolar se denomina adenocarcinoma con crecimiento lipídico. No se usa más esa terminología. Y más adelante vamos a explicar por qué no se utiliza más el término adenocarcinoma tipo mixto, ¿verdad? De hecho, era muy confuso cuando se utilizaba previamente, ¿sí? Se sumó el término adenocarcinoma in situ, que vamos a explicar después qué significa o cómo se define un adenocarcinoma in situ en pulmón. Se sumó otro término que se llama adenocarcinoma mínimamente invasivo, que antes no se utilizaba, también lo vamos a definir después nosotros. Y por último, se agregó el subtipo, ahí tenía que decir, disculpen, adenocarcinoma mucinoso. Repetí acá in situ, pero debería decir adenocarcinoma mucinoso. ¿Ok? Nuevamente después vamos a definir en qué casos utilizamos ese término. Bueno, estas son las variantes más frecuentes de adenocarcinoma. ¿Ok? Voy a explicar brevemente qué significa cada una de esas variantes y después vamos a verlo en imágenes. ¿Sí? Primero que nada, se sabe que la gran mayoría de adenocarcinomas no presentan solamente uno de estos patrones, sino que presentan en casi todos los casos más de uno de ellos. Es por ese motivo que anteriormente se utilizaba la terminología adenocarcinoma mixto. No se utiliza más en la actualidad, sino que más bien se prefiere utilizar el nombre de adenocarcinoma con la variante que predomina dentro del tumor, o sea, la que se ve más extensamente dentro del tumor. Por ejemplo, si yo tengo un adenocarcinoma que en toda su extensión presenta 60% de áreas papilares, se denomina adenocarcinoma papilar. Antes a esos tumores se les denominaban de tipo mixto y se ponía el porcentaje en el cual se observaba cada una de las variantes, lo cual en la práctica realmente no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por suerte se terminó sacando eso. Bueno, ¿qué significa cada una de estas variedades, verdad? Cuando hablamos de la variedad acinar, es el típico adenocarcinoma que forma túbulos o luces glandulares, ¿ok? Cuando hablamos de la variedad papilar es porque forma papilas. Tenemos que diferenciar de la variante micropapilar por dos motivos. Uno, la variante papilar tiene un eje fibrovascular grueso, que se ve bien, lo cual no ocurre en la variante micropapilar. Ese eje fibrovascular o es muy escaso o está completamente ausente. Esta pequeña diferencia en esa, digamos, morfología de las papilas es muy importante desde el punto de vista pronóstico, porque los adenocarcinomas de tipo micropapilares son variantes más agresivas de lo usual. ¿Ok? Cuando hablamos de un crecimiento de tipo lipídico, cuando se hace a lo largo de la superficie alveolar, pero sin mostrar invasión o infiltración. ¿Ok? Y la variante sólida sencillamente es una variante que crece el tumor en nidos o en sábanas sin formar ninguna estructura de tipo glandular. También las variantes sólidas se relacionan con un peor pronóstico. Bueno, tumor o carcinoma más frecuente en la actualidad, les repito, un porcentaje que ya alcanzó casi el 50%, ¿ok? Y se ve más frecuentemente en mujeres y en pacientes no fumadores. Ojo, ya con detalle a tener en cuenta.
o sea, todos los tipos de carcinoma pulmonar tienen relación con el tabaco. Y el tabaco siempre va a ser la causa más frecuente de cáncer de pulmón para cualquier variante. Solamente que el adenocarcinoma es el que menos relación tiene con el tabaco, ¿verdad? Y en todo caso, en este grupo de pacientes es donde más frecuentemente vamos a encontrar carcinomas y el paciente te va a decir, en mi vida daré un cigarrillo, ¿verdad? A diferencia del carcinoma escamoso, estos son de localización más bien periférica, justamente porque sus lesiones precursoras nacen de las paredes de los alveolos, ¿verdad? Y por lo tanto van a encontrarse obviamente en las zonas más periféricas del pulmón. En tamaño suelen ser, digamos, más pequeños que los carcinomas escamosos. De ninguna manera esto significa que tengan mejor pronóstico, aunque vamos a ver después de que el tamaño tumoral es importante para el TNM, ¿sí? ¿Por qué no suelen tener mejor pronóstico a pesar de tener un tamaño menor? Porque estos tumores, al ser periféricos, invaden con mucha frecuencia y en forma rápida la pleura, ¿verdad? Pudiendo hacer por eso vía una diseminación transalómica rápida también, ¿ok? Bueno, histológicamente también varían de bien a moderada a pobremente diferenciados y el 80% contiene mucina. Ojo, la mayoría de los adenocarcinomas secretan mucina en el pulmón, eso es categórico. Pero para que yo lo llame adenocarcinoma tipo mucinoso, esa mucosecreción tiene que corresponder prácticamente al 100% del tumor, o a casi todo el tumor por lo menos, ¿ok? Que yo vea áreas focales de mucosecreción, de ninguna manera va a ser de que yo diagnostique ese tumor como un adenocarcinoma de tipo mucinoso, ¿ok? Inmunohistoquímicamente hablando, son negativos para las proteínas que vimos anteriormente en carcinoma escamoso, o sea, son negativos para proteína 40, para proteína 63, pero son positivos para otros marcadores, principalmente estos dos. El factor de transcripción tiroideo tipo 1, ¿verdad? Que es importante para el desarrollo pulmonar durante el desarrollo del embrión y del feto. Y el NAPSIN-A, que es más que nada una enzima que favorece la producción de una de las proteínas del agente surfactante, si mal no recuerdo es la proteína B, si no me equivoco, son marcadores que dan positivo para adenocarcinomas en porcentajes bastante altos, ¿verdad? Y son, les repito, útiles para diferenciarlos de carcinomas escamosos en biopsias muy pequeñas donde puede ser muy complicado. Y acá un concepto que recientemente, hace unos 6 años nomás, se sumó a la OMS, que es el de adenocarcinoma microinvasivo. Nos referimos a tumores que tienen menos de 3 centímetros de diámetro, o sea, si tiene más de eso, no puede ser considerado de esta manera, y que además muestran áreas de invasión menores a 5 milímetros, ¿ok? Y aquí no importa cuál sea el componente invasivo, ¿verdad? Puede ser sólido, puede ser glandular, puede ser papilar, micropapilar, etcétera, no importa. Va a llamarse adenocarcinoma microinvasivo independientemente de cuál sea el aspecto de esa porción invasiva, ¿ok? Bueno, una cosa importante justamente de realizar el diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso, ya explicamos cómo debería hacerse, es que tiene una frecuencia alta de tumores satélite, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con eso? A masas de menor tamaño que se encuentran rodeando la masa principal. Y eso obviamente, más que nada, es complicado para el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Va a costar más que se pueda, digamos, extirpar el tumor en forma completa, en el caso que la cirugía está indicada, ¿ok? Bueno, en la mayoría de los casos, igualmente macroscópicamente, los adenocarcinomas se presentan como un nódulo único o solitario, mucho menos frecuentemente en forma multinodular, y en algunos casos, sobre todo nuevamente para la variante mucinosa, puede formar una consolidación completa de un lóbulo pulmonar. En este caso, semejando a una neumonía lobar en una radiografía.
pero obviamente con histología totalmente diferente y pronóstico también, ¿verdad? Bueno, acá vemos el adenocarcinoma, no de tamaño muy grande como ustedes pueden ver, pero noten cómo está localizado bien en la periferia del pulmón. No significa nuevamente que no puedan ser centrales, solo que es mucho menos frecuente comparando con su localización periférica, ¿sí? En la coloración casi todos los tumores son de color blanquecinos o blanco grisáceo en su gran mayoría. Bueno, acá vemos justamente el riesgo de tener un tumor que se origine tan en la periferia del pulmón. Vean cómo está, en este caso, donde señala la flecha verde, ya invadiendo la pleura visceral. Esto para el TNM es muy importante y eso lo vamos a caracterizar más adelante. Bueno, y este es el fenómeno llamado de consolidación pulmonar, donde vemos cómo el tumor en sí, sin ser tan evidente macroscópicamente, sí llama la atención que este lóbulo pulmonar tiene un aspecto brillante. Eso es porque justamente contiene mucha mucina, ¿verdad? Y cuando esa mucina se extiende por completo a todo un lóbulo pulmonar, puede darle, repito, un fenómeno de consolidación pulmonar que se ve muy bien cuando uno mira, digamos, una radiografía, ¿verdad? Bueno, y esto que estamos viendo es una de las variantes de adenocarcinoma que se conoce como con patrón de crecimiento lepídico, ¿verdad? Y es cuando el tumor crece en la superficie de los alveolos, pero sin invadir, ¿verdad? En este sentido, el concepto es parecido a la hiperplasia adenomatosa atípica que mencionamos anteriormente, con la diferencia que acá las células son más atípicas, más grandes, ¿verdad? Y por otro lado, el epitelio es bastante más estratificado comparando con la lesión que describimos previamente nosotros, ¿verdad? En ambos casos, los tabiques alveolares van a verse engrosados por fibrosis, pero lo que te diferencia las dos lesiones es el aspecto propio que tienen las células acá. Más atípicas y con epitelio, repito, más estratificado, ¿sí? Bueno, esta es la famosa variante acinar, como ustedes pueden ver, con formación típica de glándulas, ¿verdad? O luces glandulares que estamos viendo en varias partes. Es el patrón que encontramos con más frecuencia en forma general, ¿ok? Esta es la llamada variante papilar. Noten cómo cuando se forman papilas en un adenocarcinoma de pulmón, el centro firovascular, que lo estoy marcando acá, es bien notorio, se ve bien cuando uno mira microscópicamente. Y comparen con esta imagen que corresponde justamente a la variante llamada micropapilar, donde los ejes firos conjuntivos, ¿verdad? No son evidentes en la imagen, ¿verdad? Sino más bien como que se ve estructuras de aspecto papilar que parecieran ocupar enteramente toda la estructura, les repito, sin un centro firovascular evidente. Es importante esa diferenciación histológica porque, les repito, estos carcinomas micropapilares tienen peor pronóstico, son más agresivos. Y esta es la llamada variante mucinosa. Pero les repito, para que yo llame a un adenocarcinoma tipo mucinoso, la secreción de mucina debe observarse en todo o prácticamente todo el tumor, ¿verdad? ¿Cómo se evidencia en esta imagen? Porque estas luces, ¿verdad? Glandulares neoplásicas malignas contienen un montón de mucina en su interior, ¿verdad? Si yo veo, observar esto focalmente en cualquier adenocarcinoma es muy común, gente, ¿verdad? Y no, digamos, me hace ningún tipo de variación en mi diagnóstico. Tiene que ser muy extenso el fenómeno. Bueno, y la variante sólida
es porque sencillamente no forma ninguna estructura bien diferenciada, sino da más bien el tumor un crecimiento, digamos, en sábanas o en nidos, ¿verdad? Estos tumores también tienen peor pronóstico, ¿ok? Y acá es importante mencionarlo para que tengan en cuenta. Cuando tenemos biopsias pequeñas de un tumor pulmonar y solamente vemos esto, ¿ok? De ninguna manera podemos estar seguros que es un adenocarcinoma, ni siquiera si puede ser un carcinoma escamoso. Es cuando tenemos biopsias tan pequeñas como estas y donde solamente este es el patrón que la inmunohistoquímica se hace fundamental para hacer un diagnóstico correcto. Bueno, y este es un algoritmo que utilizamos nosotros para, digamos que, hacer un diagnóstico adecuado en cualquiera de los casos en los cuales recibamos, sobre todo y más que nada, una tumorectomía o una lobectomía de un cáncer pulmonar, ¿verdad? Porque una biopsia, como yo les dije anteriormente a ustedes, para que yo pueda diagnosticar la variante de adenocarcinoma, tengo que evaluar en qué porcentaje se encuentra cada uno de los componentes y el que se encuentra en mayor porcentaje, esa va a ser la variante del adenocarcinoma. Una biopsia pequeña no se puede hacer porque una biopsia pequeña es una parte muy pequeña de un tumor, ¿verdad? Y yo necesito evaluar el tumor en básicamente su totalidad para poder definir eso. Bueno, entonces cuando recibo, ¿verdad? Un nódulo pulmonar y ya determino que es un adenocarcinoma, tengo que fijarme si hay presente o no el patrón lepídico de crecimiento, que ya lo definimos anteriormente. Si el mismo es el componente predominante, tengo que evaluar si hay o no invasión. Si la invasión se encuentra ausente, es aquí donde voy a utilizar yo el término adenocarcinoma in situ. Porque recuerden que el patrón lepídico por definición no invade. Entonces, si es el único patrón presente, eso es un adenocarcinoma tipo lepídico. ¿Ok? Ahora, si hay invasión, ¿ok? Entonces tengo que evaluar el tamaño. Si la misma es menor o igual a 5 milímetros, voy a denominar el tumor adenocarcinoma microinvasor, siempre y cuando la masa total no sobrepase los 3 centímetros de diámetro. Eso ya lo explicamos antes. Y ya si la invasión supera los 5 milímetros, sencillamente vamos a llamarlo adenocarcinoma invasivo, predominantemente con patrón lepídico. Así es sencillo, ¿verdad? Ahora, cuando el patrón lepídico no es el predominante o directamente no está presente, vamos a llamar al tumor adenocarcinoma invasivo, y ahí es donde tenemos que ver justamente cuál de sus patrones es el que más observamos mayoritariamente, ¿verdad? Y ahí es cuando vamos a clasificar al adenocarcinoma si es de tipo acinar, papilar, micropapilar o de tipo sólido para, digamos, las variantes convencionales, ¿verdad? Y para las variantes, digamos, especiales, que incluye dentro de ellas el adenocarcinoma mucinoso invasivo, hay otras también menos frecuentes como la coloide, la variante fetal, la variante entérica. No tienen demasiado significado pronóstico cada una de ellas, son más que nada variantes curiosas desde el punto de vista histológico, ¿sí? Pero que ustedes tienen que tener presente que corresponden a variantes justamente de adenocarcinoma. Bueno, vamos al tercer tipo, que es el llamado carcinoma de células pequeñas. Este probablemente sea el carcinoma más agresivo de todos los que se pueden presentar en pulmón, ¿verdad? Son muy agresivos, de alto grado, con mucha tendencia a producir metástasis y prácticamente incurables con la cirugía. Vale decir que, de hecho, para que ustedes sepan, el 70% de los carcinomas de células pequeñas ya tienen metástasis en el momento de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y como son de crecimiento tan agresivo, ¿verdad? Ya es muy difícil que puedan operarse
La gran mayoría, por lo tanto, se diagnostican más que nada en biopsia. No recibimos, por ejemplo, una lobectomía por un carcinoma de células pequeñas casi nunca, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría son centrales. ¿Por qué? Porque nacen justamente de las células neuroendocrinas del epitelio respiratorio, llamadas también células con gránulos pequeños, así lo describen algunos libros, ¿ok? Entonces, por ese motivo son más que nada centrales, pues esas células están en el epitelio respiratorio, ¿ok? Se relacionan con secreción de hormonas polipeptídicas, pudiendo dar, por ejemplo, cuando secretan corticoides en gran cantidad, pueden dar un síndrome de Cushing, ¿verdad? O en realidad lo que secretan más que nada es ACTH antes que corticoides, ¿verdad? Estimulando la suprarrenal, dando un síndrome de Cushing, ¿verdad? También pueden tener secreción inadecuada, por ejemplo, de hormona antidiurética, que normalmente ustedes saben se secreta a nivel de la hipófisis, ¿verdad? A nivel de la hipófisis posterior específicamente, y otros síndromes más. De todos los carcinomas de pulmón, este es el que tiene más fuerte relación con el tabaco, ¿verdad? Se calcula que casi el 100% de todos los pacientes con carcinoma de células pequeñas fueron fumadores, ¿ok? Caso muy raro el que se da en la famosa serie Breaking Bad, donde el protagonista tiene un carcinoma de células pequeñas y nunca fumó. Eso en la práctica les cuento que casi nunca vemos, por no decir nunca. Casi todos tienen antecedentes de haber fumado tabaco, ¿ok? Son positivos por su célula de origen para marcadores de células neuroendocrinas. ¿Cuáles son principalmente ellos? La cromogranina, la sinaptofisina y el cúmulo de diferenciación 56. ¿Ok? El TNM que vamos a caracterizar al final no es apropiado utilizarlo para los carcinomas a células pequeñas. ¿Ok? Sino que más bien se utiliza una, digamos, clasificación más sencilla, dividiéndolo en enfermedad localizada o en enfermedad extensa. ¿Ok? Cuando hablamos de enfermedad localizada, cuando el tumor en sí afecta solamente un pulmón y máximo da metástasis en los ganglios linfáticos del hilio de ese pulmón afectado, ¿verdad? Ya cuando el tumor, digamos que atraviesa la línea media y afecta el otro hemitórax, ¿verdad? O bien da derrames pleurales tumorales, o bien da metástasis a distancia, hablamos ya de una enfermedad extensa, ¿ok? Les repito, esto bastante más sencillo que el TNM que usualmente se utiliza para los carcinomas, ¿ok? Bueno, puede haber también el llamado síndrome de la vena cava inferior, ante su rápido crecimiento, pudiendo infiltrar y obstruir la luz de la vena cava inferior, ¿verdad? Obviamente va a ser de que todas las venas que drenan en la vena cava inferior tengan un estancamiento en su flujo sanguíneo y eso hace que las mismas empiecen a, digamos que, llenarse de sangre y sobre todo y más que nada afectar los vasos que llegan hasta ahí, ¿verdad? Puede producir eso sobre todo edema en los miembros por afectación de las venas que drenan acá. Bueno, macroscópicamente casi todos son ampliamente infiltrantes en el momento del diagnóstico, aunque pueden ser periféricos, la gran mayoría son centrales, ¿sí? El color no tiene ninguna importancia, sí el hecho de que tengan mucha necrosis macroscópica por el crecimiento muy rápido que tienen. Bueno, vemos acá un tumor claramente infiltrante en forma muy irregular dentro de este lóbulo pulmonar. Sí, vean que es central, como está localizado cerca de este bronquio principal. Muy rara vez se puede detectar el crecimiento que estamos viendo acá, que se conoce de tipo peribronquial, que es cuando el tumor crece en el espesor de la pared de los bronquios primero, como estoy marcando aquí en una zona, y después recién se hace francamente infiltrativo. Estos son hallazgos realmente muy inusuales y que básicamente se dan en autopsias nada más.
Bueno, microscópicamente el nombre de carcinoma células pequeñas está dado porque los mismos, sus células tienen muy escaso citoplasma, pudiendo crecer formando nidos, sábanas o haciendo estructuras un poco más características de crecimiento neuroendocrino, como formación de rosetas, por ejemplo, o crecimiento de tipo trabecular, puede darse también, ¿ok? La forma de las células es variable. La mayoría son redondeadas u ovoides, pero no es raro ver células fusiformes también. Lo particular de ellas es que tienen núcleos bastante hipercromáticos. A veces pueden tener el núcleo en sal y pimienta que después vamos a ver se describe para los tumores carcinoides. La presencia de nucleolo es muy rara, prácticamente nunca se ve. Y es un tumor que muestra mucha mitosis, lo cual habla de su crecimiento rápido y agresivo. Solo al microscopio electrónico se pueden ver los llamados gránulos neurosecretores, que son los que normalmente luego se ven en las células de tipo neuroendocrinas. Bueno, vean acá, adyacente a un vaso, las características básicas de estas células. Como ustedes pueden ver, su núcleo es lo que se ve bien, ya que las mismas tienen escaso citoplasma, el cual con microscopio óptico, y vean cómo tienen formas variables, ¿verdad? Núcleos oscuros, pero con formas acá, por ejemplo, más redondas. Vean cómo por otro lado pueden mostrar un crecimiento más fusiforme, como estamos viendo acá, o bien pueden tener formas más ovoides, como estamos viendo en esta célula que estamos marcando ahí arriba, ¿verdad? Les repito, noten la escasa presencia citoplasmática. Bueno, el carcinoma células grandes se define como un tumor epitelial maligno indiferenciado, ¿verdad? Que corresponde realmente a un porcentaje, diría yo, entre el 1 y 2% nomás en la actualidad, ¿ok? El porcentaje en el cual se ha hecho diagnóstico de estos tumores han ido disminuyendo mucho con el tiempo por lo siguiente. ¿Cuál es la definición básica de un carcinoma de células grandes? Que el mismo va a presentar la histología que en un ratito más vamos a explicar, pero no debe demostrar en ninguna parte diferenciación escamosa, glandular ni neuroendocrina. Y esto no es solamente para coloraciones de rutina, sino también con inmunohistoquímica. Entonces, ¿por qué este diagnóstico ha ido disminuyendo con el tiempo? Porque al hacer inmunohistoquímica, sobre todo, se han reconocido áreas de adenocarcinoma, áreas de carcinoma escamoso y áreas de origen neuroendocrino. Si yo encuentro esas áreas, no llamo más al carcinoma células grandes, sino que lo llamo adenocarcinoma o carcinoma escamoso o carcinoma neuroendocrino. ¿Me entienden? No tiene que mostrar realmente este tipo de tumor para llamarse así ningún tipo de diferenciación, ni siquiera a nivel inmunohistoquímico. Tiene relación con el tabaco también. El promedio de presentación 60 años, ¿verdad? Pacientes más bien añosos normalmente. Y su diagnóstico es de exclusión por lo que les acabo de mencionar. Hay que descartar que realmente no se trate de alguna de las variantes, digamos que más frecuentes, que sencillamente no estén mostrando el patrón histológico característico, ¿sí? Bueno, macroscópicamente son periféricos con más frecuencia antes que centrales, ¿sí? De hecho, es porque digamos, eh, tienen más relación con los adenocarcinomas, según se cree, forman masas grandes necróticas, rápidamente invaden pleura y otras, digamos, estructuras que se encuentran contiguas, ¿verdad? El pronóstico en sí, les cuento que es malo, casi tan malo como un carcinoma de células pequeñas, ¿verdad? Pero evidentemente peor comparando con carcinomas y adenocarcinomas escamosos y adenocarcinomas convencionales, ¿sí? Vamos a ver después en imágenes que sus células, digamos que tienen tamaño bastante más grande que células tumorales comunes y corrientes,
con mucho citoplasma sobre todo, bordes celulares bastante bien marcados, y esto es importante, presentan nucleolo prominente, ¿verdad? Esto sobre todo permite diferenciar del llamado carcinoma neuroendocrino a células grandes que más adelante vamos a definir, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, acá lo vemos en su localización típica periférica, obviamente con esa imagen. Lo primero que voy a pensar es yo un adenocarcinoma. Haciendo la microscopía voy a poder enterarme que había sí era un carcinoma de células grandes. Y como les dije, su crecimiento es principalmente en nidos, como estamos notando acá. La necrosis es muy frecuente. De hecho, aquí vemos un pequeño foco, ¿verdad? Y a mayor aumento, noten ustedes cómo el citoplasma es claramente visible en las células y sobre todo vean cómo el nucleolo es marcadamente prominente, bien prominente como ustedes pueden notar aquí. Bueno, entonces les repito, estos carcinomas a células grandes en la actualidad solamente vamos a utilizar esta terminología si es que no muestran a nivel histológico ni inmunohistoquímico diferenciación de tipo escamosa, adenocarcinoma o neuroendocrina. ¿Ok? En la actualidad, como tenemos a mano todos esos estudios, es mucho más fácil reconocer si realmente se trata de algunos de estos tipos que acabo de explicar o realmente de un carcinoma de células grandes. Por ese motivo es que les mencioné anteriormente que el porcentaje de carcinomas a células grandes que vemos en la actualidad es bastante bajo, porque realmente corresponde a un tumor indiferenciado o un carcinoma indiferenciado. Bueno, ¿qué es el carcinoma adenoescamoso? Es un tumor con diferenciación escamosa y glandular. Dos cosas a tener en cuenta aquí. Tanto el componente escamoso como glandular deben de ser malignos para poder hacer este diagnóstico. Segundo punto a tener en cuenta. Estos componentes deben estar presentes en el tumor por lo menos en el 10% cada uno de ellos. ¿Ok? Vale decir, si yo tengo un carcinoma escamoso, vamos a poner un 5% de áreas glandulares, eso no es un carcinoma no escamoso. ¿Ok? De hecho, para complicar más el tema, hay carcinomas escamosos que focalmente muestran diferenciación glandular, les cuento. Pero si ese componente glandular es menor al 10%, eso sigue siendo un carcinoma escamoso. Tienen que estar, les repito, los dos componentes malignos en un porcentaje superior al 10% de la masa tumoral. Son más frecuentemente periféricos. De hecho, se considera que los carcinomas adenoescamosos son realmente adenocarcinomas que con el tiempo hicieron diferenciación escamosa también. De ahí les repito que sean más frecuentemente periféricos, ¿ok? Se puede sospechar el diagnóstico de una biopsia, sí, pero nunca tenemos que hacer una biopsia, porque la biopsia es pequeña y un porcentaje mínimo del tumor es el que yo puedo evaluar cuando hago una biopsia. Entonces, para yo saber si hay realmente representación escamosa y glandular en un 10% en la masa tumoral, una biopsia a mí no me sirve. Tengo que ver el tumor completo en una lobectomía, por ejemplo. ¿Ok? Pero puedo poner en todo caso sospechoso de carcinoma adenoescamoso en una biopsia, hasta ahí nomás puedo llegar. ¿Ok? Bueno, las metástasis se representan por el componente predominante. ¿Qué significa esto? Que si en un carcinoma adenoescamoso predomina el componente de adenocarcinoma, las metástasis más probablemente sean de adenocarcinoma que de carcinoma escamoso, pero no necesariamente. Puede ocurrir también lo contrario, o inclusive puede ser que la metástasis muestre
también los dos componentes de la masa principal. ¿Ok? Con respecto a la inmunohistoquímica, más que nada nos sirve para separar y caracterizar estos dos componentes, ¿verdad? El carcinoma adenoscamoso o la variante de adenocarcinoma o el componente de adenocarcinoma va a ser positivo para TTF1, va a ser positivo para NAPSIN-A, mientras que el componente escamoso, sobre todo positivo para la proteína 63 y para la proteína 40. Son positivos en general también para citoqueratina 7. Bueno, acá en esta imagen podemos ver abajo, sobre todo acá, un nido claramente con diferenciación escamosa, sobre todo porque forma, aunque no vemos queratina, la cual puede verse obviamente, acá no se ve, un nido de células con amplio citoplasma con amplio citoplasma sinófilo, perdón, sin diferenciación glandular, puede ser suficiente para diagnosticar un componente escamoso en un carcinoma adenoscamoso. Y arriba vemos específicamente el patrón de crecimiento lipídico que explicamos anteriormente de un adenocarcinoma creciendo en la superficie de los alvéolos, pero en este punto sin invadir, ¿verdad? Estos dos componentes pueden verse bien separados como estamos viendo en estas imágenes o en todo caso mezclados en un carcinoma adenoscamoso. Obviamente si están separados es más fácil hacer la diferencia. Veamos algunas proliferaciones de tumores neuroendocrinos ahora, obviando el carcinoma de células pequeñas que ya mencionamos, ¿ok? Que también es de origen neuroendocrino. Dentro de este grupo, ¿qué es lo que comparten? Todos ellos, características morfológicas y bioquímicas, ¿verdad? Con células que forman parte del sistema neuroendocrino difuso en nuestro organismo, ¿ok? Pero, a pesar de esas características comunes, tenemos que diferenciar cada una de sus variantes porque el pronóstico es muy diferente, ¿verdad? La lesión precursora, que vamos a ver en imagen en un ratito más, se conoce como hiperplasia celular neuroendocrina. Vamos a ver también qué es el tumor carcinoide, el típico y el atípico en un ratito más. El carcinoma de células pequeñas ya lo vimos. Y vamos a mencionar también cuando hablemos de carcinoides típicos y atípicos, qué es o cómo se diagnostica específicamente un carcinoma neuroendocrino a células grandes de pulmón. Bueno, esto de acá no puse el título, se me pasó, corresponde a lo que se denomina tumor-led carcinoide, ¿verdad? El tumor-led carcinoide corresponde a un tumor carcinoide, pero con tamaño menor a 5 milímetros, ¿ok? Esto desde el punto de vista práctico es totalmente benigno. Un tumor carcinoide de menos de 5 milímetros no va a dar metástasis jamás, ¿verdad? Entonces, básicamente corresponde a un hallazgo incidental microscópico sin significado clínico porque, les repito, es totalmente benigno, ¿verdad? Y obviamente se origina de las células de Kulchinsky. Les repito, se conoce como tumor-led carcinoide. Después vamos a mostrar la imagen. Bueno, hablemos de los tumores carcinoides ahora, ¿sí? Que en otras partes del cuerpo, en la actualidad se denominan neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas. Esa terminología, por motivos que yo realmente no sé, no se ha utilizado en el pulmón, donde se mantiene hasta el día de hoy los términos de tumores carcinoides, ¿ok? No son muy frecuentes, se ven 1 a 5% de todos los tumores pulmonares, ¿sí? Tienen crecimiento intraluminal en las luces de los bronquios principalmente, son más que nada centrales, ¿verdad? Pero a pesar de su buen pronóstico, son tumores malignos con capacidad de dar metástasis, ¿verdad? Y al igual que los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas, estos también tienen capacidad de secretar hormonas, ¿verdad?
especialmente aminas vasoactivas que de repente dan una vasodilatación periférica, haciendo que el paciente de repente está hablando contigo y de la nada su cara se pone toda roja, ¿verdad? Es justamente por estas aminas que libera el tumor, ¿sí? Se ve en pacientes más jóvenes comparando con los carcinomas de pulmón que ya vimos. De hecho, es bastante frecuente en pacientes menores de 40 años. Yo tuve un caso de un paciente, no me acuerdo si era de 5 u 8 años, hace un par de años en IPS, ¿verdad? Puede verse en niños y en adolescentes, de hecho se ve, no es tan raro en este grupo etario, ¿ok? Y realmente no tiene mucha relación con tabaco. Fíjense que 20-40% de los pacientes no son fumadores. Se consideran como neoplasias de bajo grado, o en todo caso bien diferenciadas. Pero ojo, son malignas, solamente que tienen en general buen pronóstico. No hay incidencia, digamos, predominante en un sexo o en otro, se ven más o menos en la misma incidencia en ambos sexos. Y ya les dije, el pronóstico es bastante bueno en general. Bueno, la mayoría son centrales, pudiendo ser periféricos también en algunos casos, con un tamaño promedio de 3 a 4 centímetros en el momento del diagnóstico. Y sencillamente tienen que saber de que los mismos también dan para marcadores o son positivos para marcadores de células neuroendocrinas. Vale decir que marcan exactamente lo mismo que para los carcinomas de células pequeñas, ¿sí? Tanto cromoranina como sinatoficina, como el cúmulo de diferenciación 56. ¿Ok? Ahora, con respecto a las variedades, tenemos dos variedades de tumor carcinoide. La variante típica, ¿verdad? Se caracteriza porque tiene muy escasas mitosis, de hecho, menos de 2 mitosis, contando 10 campos de mayor aumento. Y la variante llamada atípica muestra mitosis que van a ser más de 2, pero no más de 10, en 10 campos de mayor aumento. Y acá el concepto importante. Dijimos anteriormente que existe un carcinoma neuroendocrino a células grandes. ¿Cuándo vamos a llamar al tumor así? Cuando estos tumores tienen más de 10 mitosis en 10 campos de gran aumento, ¿verdad? Especialmente esos llamados carcinomas neuroendocrinos a células grandes tienen bastante más atipia que los que vamos a estudiar ahora mismo y obviamente crecimiento más agresivo, ¿verdad? Bueno, esos son los síndromes paraneoplásicos que pueden presentar el tumor carcinoide por secreción de diferentes hormonas, ¿verdad? Síndrome de Cushing, el llamado síndrome carcinoide, que es por vasodilatación periférica, que se acompaña muchas veces también de diarrea, ¿verdad? Y la acromegalia, que se puede ver sobre todo a nivel de los dedos de manos y pies, ¿verdad? Sea lo que sea, los síndromes paraneoplásicos mencionados aquí no son frecuentes en tumores carcinoides, a no ser que los mismos den metástasis. Sobre todo por algún motivo se relacionan con metástasis hepáticas, la presencia de estos síndromes paraneoplásicos. Bueno, diferenciar un carcinoide típico de uno atípico es fundamental, ¿verdad? Porque tienen diferente comportamiento biológico y por lo tanto diferente pronóstico para los pacientes, ¿sí? Ya explicamos las mitosis, cómo tenemos que hacer la diferencia en la imagen previa, ¿verdad? Y vamos a ir viendo otras características. Por ejemplo, las necrosis son bastante raras en los carcinoides típicos, se ven con frecuencia en los carcinoides atípicos, ¿ok? El pleomorfismo nuclear es usualmente ausente en los carcinoides típicos, de hecho tienen núcleos muy monótonos, como vamos a ver después. Sin embargo, el pleomorfismo es notorio en los carcinoides llamados atípicos, ¿ok? Y acá el motivo por el cual tenemos que hacer la diferencia. Fíjense ustedes, para metástasis en ganglios linfáticos regionales, 5 a 15% nomás al momento de presentación en un carcinoide típico, hasta 48% en un carcinoide atípico. ¿Ok? Metástasis a distancia es rarísimo que sea la forma de presentación en un carcinoide típico,
ve hasta en el 20% de los casos de carcinoides atípicos, ¿ok? Y la sobrevida, pues la tienen acá mucho más elevada en tumores, digamos, carcinoides típicos, comparando con carcinoides atípicos, ¿ok? ¿Por qué es que en otras, digamos, localizaciones no se prefiere más la utilización de carcinoide para este tipo de tumores? Porque el término carcinoide literalmente significa que parece cáncer, pero no es. Sin embargo, estos tumores sí son tumores carcénicos, sí son cánceres, ¿verdad? No es que parecen, es un cáncer. Solamente que tienen buena evolución clínica, ¿verdad? Sobre todo los carcinoides típicos, como ya mencionamos. No sé, les repito, por qué no se ha cambiado la terminología todavía en pulmón. Los mismos suelen ser relativamente bien delimitados, no suelen ser tumores con crecimiento tan irregular como los que vimos anteriormente, y sobre todo el color amarillento o parduzco es bastante característico, ¿ok? Los carcinomas que vimos antes suelen tener color más blanquecino. Estos tienen color más amarillento o más parduzco en algunos casos. Bueno, las flechas señalan acá lo que habíamos denominado anteriormente nosotros como hiperplasia de células neuroendócrinas, ¿verdad? Las cuales pueden tener diferentes patrones histológicos. Ese patrón que estamos viendo acá se denomina patrón lineal, ¿verdad? Ya que la proliferación de estas células neuroendocrinas, que sería esta capita que estoy mostrando acá, ¿ok? Se realiza a lo largo de la membrana basal del epitelio respiratorio. Esto se considera lesión precursora de tumores carcinoides, ¿ok? Bueno, y la flecha negra señala lo que se conoce como el tumor LED carcinoide, que es cuando el mismo tiene un tamaño menor a 5 milímetros. Les repito, esto no tiene ningún significado clínico, es más bien una curiosidad histológica que eventualmente podemos llegar a ver nosotros, porque estos tumores no dan metástasis nunca. Con ese tamaño tienen comportamiento benigno siempre. La flecha de color rojo señala más bien nuevamente una hiperplasia de células neuroendocrinas, noten nuevamente a lo largo de la base del epitelio de esa pared bronquial, ¿sí? Bueno, en su gran mayoría tienen crecimiento predominantemente exofítico, o sea, crecen hacia la luz de los bronquios, ¿verdad? Pudiendo provocar, por ese motivo, atelectasia justamente en los pulmones afectados, ¿sí? De hecho, se presentan clínicamente en su mayoría con dificultad respiratoria por ese motivo que estoy explicando. Bueno, lo que llama la atención en cualquier tumor carcinoide es sobre todo más que nada la monotonía de sus núcleos, ¿verdad? Las células en sí pueden crecer formando nidos con patrón organoide, formando trabéculas también, o haciendo estructuras que se denominan rosetas, ¿verdad? O a veces también un patrón de tipo pseudoglandular, pero va a llamar la atención siempre que tienen núcleos bastante monótonos las células, ¿verdad? No hay realmente pleomorfismo muy marcado, sobre todo cuando hablamos de los carcinoides típicos. En algunos casos, como podemos ver, van a verse figuras mitóticas, lo cual es básico para diferenciar entre un carcinoide típico, uno atípico, y como dijimos, los llamados carcinomas neuroendocrinos a células grandes que van a presentar más de 10 mitosis en 10 campos de gran aumento. Una mitosis es lo que marca la flecha negra ahí. Y esta imagen muestra los característicos núcleos en sal y pimienta que justamente se ven más que nada en los tumores de tipo carcinoide, ¿verdad? Y son indicativos de diferenciación neuroendocrina, ¿ok? ¿Cómo se reconocen los famosos núcleos de sal y pimienta? Porque son claros con un puntillado fino. Y ese puntillado fino, oscurito que se ve ahí, corresponde justamente a la cromatina, ¿ok?
Se llama sal y pimienta porque es como que yo derramara pimienta sobre sal, ¿verdad? Y se ve más o menos de esa manera. Así se describe. Otra estructura que nos indica muchas veces diferenciación neuroendocrina, en la que estamos viendo acá en el centro mismo de la imagen, que se conoce como roseta, ¿verdad? Vean cómo las células parece que se disponen justamente alrededor de una zona con citoplasma más eosinófilo, ¿verdad? Bueno, esto en forma general, ¿sí? No es específico de ninguno de los tumores que acabamos de ver. Las metástasis se producen principalmente por vía linfática, pero también es muy frecuente la vía hematógena, ¿ok? Por vía linfática, sobre todo, estos ganglios linfáticos regionales son los más comprometidos, los traqueales, los bronquiales, los mediastínicos, y por contigüidad también pueden afectarse ganglios, digamos, adyacentes, sobre todo a nivel de la región supraclavicular. No es raro que tengamos metástasis de carcinomas pulmonares. En la región axilar les cuento que tampoco es tan raro, ¿ok? Por vía hematógena, esos son los órganos más frecuentemente afectados. Bueno, acá vemos el porcentaje relativo, pero este porcentaje que estamos viendo acá, más que nada corresponde a los carcinomas escamosos de pulmón, ¿sí? Que a distancia dan con más frecuencia metástasis hepática. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque los adenocarcinomas dan a distancia más frecuentemente metástasis en cerebro, les cuento, ¿ok? Es un fenómeno bastante particular que ya sea carcinoma escamoso o adenocarcinoma o carcinoma de células pequeñas, por mencionar los tipos más frecuentes de carcinoma pulmonar, todos ellos dan con frecuencia metástasis en glándulas suprarrenales. No tiene una explicación lógica, sobre todo por la vía de drenaje venoso que tiene el pulmón, no tiene ninguna relación con la glándula suprarrenal que está en el retroperitoneo, ¿verdad? Pero, y de hecho no hay ninguna explicación para esto lógica. Yo, dentro de mi cabeza, siempre pienso que ha de tener algo que ver con el hecho de que en los pulmones se transforme en el endotelio de los capilares pulmonares la angiotensina 1, la angiotensina 2, que es después la que viene a actuar en la corteza suprarrenal. Yo creo que algo quizás tenga que ver con eso, es algo que salió solamente de mi cabeza, ¿verdad? En todo caso, es una idea para un estudio bastante interesante, pienso yo, ¿verdad? Bueno, y este es el famoso TNM de los carcinomas pulmonares que les repito, no es recomendable utilizar para carcinomas células pequeñas, ¿ok? Sino más bien para los carcinomas llamados no a células pequeñas, especialmente escamoso y adenocarcinoma, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de PTIS, es el carcinoma escamoso in situ o bien el adenocarcinoma in situ como definimos anteriormente, que es un tumor que tiene solamente patrón de crecimiento lipídico, o sea, no invade, ¿verdad? Y por definición tiene que ser igual o menor a 3 centímetros de diámetro, ¿ok? Digamos, el PT1MI utilizamos para adenocarcinomas mínimamente invasivos, ¿ok? Y en este caso corresponde a aquellos que también por definición en total tienen que tener igual o menos a 3 centímetros de diámetro y mostrar invasión igual o menor a 5 milímetros, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de un PT1, nos referimos a tumores que se encuentran más que nada limitados dentro del pulmón, ¿verdad? Y cuando hablamos de PT1A, se define de la siguiente manera. 1, tumor que mide igual o menos a 1 centímetro, ¿verdad? O en todo caso, tumor de cualquier tamaño que presenta un crecimiento bastante raro, que es más bien superficial y que invade muy poco la pared del bronquio donde el tumor se forma. ¿Ok? Segundo, PT1B es cualquier tumor limitado al pulmón que tenga más de 1 centímetro, pero igual o menos a 2. Y PT1C, más de 2 centímetros, pero
no más de 3 centímetros de diámetro. ¿Ok? Ya cuando hablamos de PT2, nos referimos a cualquier tumor, aunque esté limitado al pulmón, que mida más de 3 centímetros, pero no supere los 5 centímetros o, sin importar el tamaño, tenga cualquiera de las siguientes características, ¿verdad? Que invada un bronquio principal, ¿verdad? Pero que no llega hasta la carina, eso es muy importante, ¿ok? O bien que invada la pleura visceral, ¿ok? También se considera un T2, cualquier tumor que produzca una neumonitis obstructiva, ¿verdad? O bien se extienda al tejido del hilio pulmonar, ¿ok? Vean que esto de repente hay que tenerlo bien en cuenta para clasificar correctamente, porque esto tiene valor pronóstico altísimo en los pacientes, ¿ok? Cuando hablamos de PT2A específicamente, cuando el tumor tiene más de 3 centímetros, pero no supera los 4 centímetros, y o bien tiene alguna de las otras características que explicamos anteriormente, ¿verdad? Sin importar el tamaño, ¿ok? Y PT2B para cualquier tumor más de 4, pero que no supere los 5 centímetros. Hablamos de P3 para cualquier tumor, aunque esté limitado al pulmón, que mida más de 5, pero no supere los 7 centímetros. O que sin importar el tamaño, invada ya la pleura, en este caso la pleura parietal, no la visceral como en el caso anterior, la pared torácica, ¿ok? El nervio frénico, el pericardio parietal, ¿verdad? O que presente un nódulo separado de la masa principal en el mismo lóbulo pulmonar, ¿ok? Y por último, T4 es cualquier tumor con más de 7 centímetros, aunque esté, les repito, limitado al pulmón. Vean cómo tan importante es el tamaño para el TNM aquí, ¿verdad? O nuevamente cualquier tumor sin importar el tamaño que invada ya el diafragma, el mediastino, directamente la pared del corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laringio recurrente, la pared del esófago, cuerpos vertebrales, la carina. ¿Por qué es tan importante la carina? Porque si el tumor invade la carina, va a comprometer directamente el flujo de aire hacia los dos pulmones ya, ¿verdad? Dando una telectasia bilateral, la cual puede ser obviamente muy grave clínicamente hablando, ¿ok? O bien un nódulo tumoral separado de la masa principal, pero que esté no en el mismo, sino en otro lóbulo de ese mismo pulmón. Bueno, gente, esto es todo por la charla del día de hoy. Espero que no haya sido muy larga, muy densa, ¿verdad? Sobre todo, sinceramente, no sé los presentes, qué cursos están cursando, digamos, en qué cursos están específicamente, o sea que para algunos les habrá sido más sencillo entender, quizás para otros no tanto, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado la charla. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer de cualquiera de las cosas que hayamos visto?